Bienvenidos a Conversaciones, un ciclo de entrevistas en Twitter Spaces de Abril. En el capítulo de hoy conversamos con Miguel Ángel Santos sobre diagnósticos de crecimiento económico. Miguel es parte del laboratorio el Growth Collab, el colaboratorio de crecimiento de LSE y Harvard. Es profesor visitante de la London School of Economics y también lo fue en Harvard. Miguel también tiene un doctorado en la Barcelona School of Economics y además de una gran trayectoria y un gran CV, es un gran profesor. Sus cursos en LSI, esto lo puedo contar por experiencia propia, tienen una alta demanda y son muy, muy codiciados. Y bueno, y lo último es que además Miguel es un gran jugador de fútbol, puedo dar fe de eso también. Así que, bueno, un placer tener este espacio, Miguel, para conversar con vos. Así que muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Exageraste un poco, pero bien. No, créeme que no exagero para nada. Y bueno, un poco para los que se terminaron de sumar, la verdad es que, como decían, los cursos de Miguel son muy codiciados y es un placer, la verdad, poder escucharlo. Así que nada, esto va a ser como una especie de clase abierta quizá para aprovechar. Así que bueno, les recomiendo eso muchísimo, seguirlo muy atentamente. Y bueno, y ya entonces largo con la primera pregunta, y en realidad la idea es empezar a conocer un poco qué son los diagnósticos de crecimiento económico y qué es lo que nos dicen de un país. Sí, bueno, te cuento un poco y les cuento. Antes de empezar, te quería comentar que alguien que se quería unir a este espacio me dice, bueno, pero no sé si unirme porque seguro que eso es muy académico. Y la verdad que no lo es. Es puro sentido común, digamos. La idea de diagnóstico de crecimiento surge porque cuando uno va a trabajar en países en desarrollo, hay una cantidad infinita de cosas que tú quisieras arreglar y que te parece que hacen falta. Te parece que hace falta educación, te parece que hace falta autopistas, puertos, aeropuertos, capacidad del Estado, te parece que hace falta que la macroeconomía sea estable, es necesario que tengas instituciones que funcionen, sistema positivo, en fin. Entonces es como una lista eterna y en la mayoría de nuestros países estas cosas faltan. Y para poner esas cosas, si pensamos en esas cosas como piezas, la verdad que hace falta muchísimo dinero, pero no solamente muchísimo dinero, hace falta muchísima capacidad del Estado, porque a veces tienes el dinero, pero al final, pensando yo un poco en Venezuela, si viniera alguien y pusiera todo el dinero que hace falta, necesitas una cantidad enorme de funcionarios del Estado que implementen esas cosas, ¿no? Entonces el diagnóstico de crecimiento surge como una respuesta a ese exceso de información y de recursos que necesitas, y está basado en la idea de que las cosas que necesitas son complementarias, no son sustitutos. Y si las cosas que necesitas son complementarias, es decir, las necesitas todas en alguna medida, no todas las cosas pueden ser igualmente importantes y no todas tienen el mismo impacto. Entonces, la idea del diagnóstico de crecimiento simplemente es responder a una pregunta que creo que es mucho mejor hacerse, que es si nosotros pudiéramos arreglar una o dos cosas en este lugar y nuestro objetivo fuese provocar una aceleración del crecimiento económico, ¿cuáles serían esas una o dos cosas? Y si piensas que todas las cosas que nombré antes y hacen falta son complementarias, por definición, no todas pueden hacer la misma falta. La que hace más falta es la que está faltando más en ese momento, de la que tienes menos. Y entonces la idea es precisamente, es una metodología que es una mezcla, a mí me gusta decir, es una mezcla de rigurosidad económica, pero también de sentido común, de patear mucha calle, de entender la dinámica con la que está funcionando el país, para para decirle al gobierno, mira, tú tienes unos recursos limitados y una capacidad de Estado limitada y un rango de atención limitado, entonces, si vas a resolver un solo problema o dos problemas, estos serían esos dos problemas. Y por definición, esos problemas son totalmente distintos en todos los lugares, porque todos los lugares no tienen la misma dotación inicial de factores, y por definición también esos problemas tendrán soluciones distintas en los lugares que no van a ser las mismas en todas partes. Una cosa es identificar el problema
y otra cosa es formular la solución. Entonces, el diagnóstico de crecimiento esencialmente es una metodología para identificar cuáles son las restricciones más importantes en un momento dado al crecimiento de un país, y qué opciones de política hay disponibles efectivamente para resolverlas, o a veces no es para resolverlas, a veces es para aliviarlas o a veces es para minorar su impacto. Un poco de eso es de lo que se trata. Espectacular, Miguel, la verdad, creo que súper claro. Iba a aclarar, vamos a dejar un tiempo para hacer preguntas al final, porque ya tenía alguna solicitud ahí. Primero vamos a dejar un espacio de conversación con Miguel, más o menos 30, 40 minutos, y después abrir. Y bueno, y la siguiente pregunta que tenía en base a eso es, ¿qué nos puede decir entonces el diagnóstico de crecimiento sobre un país? ¿No? ¿Qué nos puede decir sobre todo, bueno, este índice de complejidad económica que sé que usan sobre cómo está un país? Mira, el diagnóstico de crecimiento te dice diferentes cosas en diferentes lugares, que eso es algo en lo que yo creo profundamente. Por ejemplo, yo he trabajado en Panamá, que es un país que funciona, es uno de esos casos en los que cuando la gente viene como consultores, uno debería pensar, mira, no trates de arreglarlo porque no está roto, esto está funcionando bien. Y en el caso de Panamá, digamos, la restricción al crecimiento que salió después de los estudios de nosotros fueron que hay un problema de talento muy fuerte. Y si tú entrevistas, nosotros entrevistamos más de 40 empresarios en empresas claves en Panamá, todos, la única queja que tenían, la más importante, la que salía en todas las reuniones, es que hay una altísima rotación de personal porque la gente buena se la roban de un lugar a otro. Y luego tú te vas a buscar en los datos y consigues que la gente que tiene alta calificación gana una prima de salario extraordinaria en relación con los demás, lo que significa que son más escasos. Entonces, digamos, en Panamá eso fue lo que nos dijo. A veces trabajas en lugares que están en una etapa como demasiado temprana del crecimiento. Digamos, Panamá, tú consigues una cosa que está faltando porque hay muchas cosas. Pero a veces llegas a lugares, yo he trabajado en Chiapas, que es el lugar más pobre de México, y tengo 2 años trabajando en Namibia, que es una nación con ingresos medios de África, no es de las más pobres, pero es de ingresos medios porque tiene una dotación de factores, de recursos naturales muy importantes, pero faltan muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, en esos lugares uno se plantea, bueno, ¿por dónde empieza? ¿Por dónde empezamos? Porque si ya me convenciste de que es muy difícil poner todo lo que hace falta, si ya me convenciste de que no vamos a tener recursos y capacidad de Estado para poner al mismo tiempo todos los inputs que necesitaríamos para crecer y ser un país moderno, pero yo al mismo tiempo no tengo nada por dónde empezar. Y esos lugares son lugares donde es bastante más difícil empezar a trabajar porque te das cuenta de que el proceso de desarrollo el proceso de desarrollo simplemente es lograr que un país consiga generar empleos que estén en la economía moderna y productiva, porque los empleos productivos generan salarios más altos. Y el aumento de los salarios, para mí, en términos promedio y si se produce con equidad, es la definición de desarrollo. Es un aumento en la capacidad de adquisición, que por supuesto, para que pase, tienen que pasar muchas otras cosas. Entonces, en estos lugares, la pregunta que nos hacemos más bien es, bueno, ¿cómo pudiéramos hacer que suceda algo? ¿Cómo pudiéramos iniciar alguna mecha que encendiera el proceso a partir del cual podamos hacer preguntas más complejas, ¿no? Y una cosa en la que nosotros usamos bastante es esto que se llama el grado de complejidad económica de la economía, que como todo en economía es un término muy complejo para definir algo que es relativamente simple, porque es un índice que mide el grado de sofisticación de una economía con base en las cosas que la economía es capaz de hacer. Entonces, digamos, cuando un lugar es sofisticado, el lugar es difícil observar la sofisticación. Digamos, tú dices, no, los recursos humanos de Japón son muy buenos, pero medir eso es difícil. Tú dices que son muy buenos porque tú observas lo que esos recursos humanos son capaces de producir. Es un poco un restaurante que es muy bueno, pero tú no eres capaz de ver la cocina, pero tú sí eres capaz de ver la variedad y la calidad de los platos que salen de la cocina. Entonces, infieres la calidad del cocinero por lo que puedes observar que es la producción. Entonces, los lugares, digamos, te avisan sus capacidades productivas con base en las cosas que son capaces de hacer, y hay lugares que son capaces de hacer muy poquitas cosas que en promedio muchos otros lugares son capaces de hacer, y hay lugares que saben hacer una infinidad tremenda de cosas que en promedio muy pocos otros lugares son capaces de hacer. Entonces, la idea de complejidad económica es decir, si yo quiero que alguna industria en particular en este lugar pase,
lo más probable es que esa industria pase si necesita conocimientos que ya existen en el lugar. Y la metodología de complejidad económica, con todos sus recovecos metodológicos y complejos que puede ser, es algo muy simple. Simplemente es decir, bueno, todas las industrias necesitan unos ciertos recursos humanos y unas capacidades productivas. Yo supongo que una industria que no existe en un lugar tiene una probabilidad más grande de aparecer si necesita o si requiere profesiones y capacidades que ya existen en el lugar. Y entonces esto te genera una suerte de mapa de expansión productiva y de diversificación que es particular de cada lugar, porque la dotación inicial de ese lugar es totalmente diferente. Y entonces te obliga a plantearte algo que la gente lo da por sentado, que es que cuando algo puede pasar, va a pasar, y que no pasa. O sea, el desarrollo no pasa en lugares. Hay empresas que no vienen porque hay muchas cosas que nosotros llamamos dilemas de coordinación. Dilemas de coordinación es como una fiesta a la que tú llamas por teléfono a ver quién está ahí para ver si vas. Y si llamas y no hay nadie, no vas. Y si todos están haciendo lo mismo, nadie va. Y tú puedes poner el whisky, puedes poner la música, puedes poner la comida, pero hay un dilema de coordinación, que es que mientras no haya nadie, no va a llegar nadie. Y la producción moderna es así. A veces las empresas modernas, para establecerse en lugares, necesitan que existan en esos lugares otras empresas modernas y necesitan que existan en esos lugares otras profesiones que se derivan de esas empresas modernas, de manera que una empresa puede ser reacia a ir a un lugar como Chiapas o como Namibia, no porque tenga nada en contra del lugar, sino porque necesita de un ecosistema que en ese momento no existe. Y entonces lo que yo he aprendido en los años que tengo trabajando en esto es que el Estado tiene un rol que jugar en la resolución de esta suerte de dilemas de coordinación, que es cómo hacemos que todas las partes que eventualmente pudieran estar aquí se coordinen de manera simultánea para que en efecto llames en algún momento dado y haya tanta gente en la fiesta que ya ninguno se quiera quedar afuera. Y eso es un poco como ocurre el proceso de desarrollo. Espectacular, Miguel. La verdad que clarísimo. Y me gusta que ya tocaste un poco con algunos ejemplos. Quizás siempre pareciera un poco, ¿no? Que el desarrollo económico tiene esto de efecto bola de nieve, ¿no? Cuando recién dabas la metáfora esta de que por ahí empieza con poco y a medida que va creciendo y empieza a traer eh, más capital, empiezan a traer más empresas, eso permite moverse. Pero bueno, muchas veces ocurre que bueno, hay dificultades que se encuentran generalmente más en la micro, ¿no? Como factores políticos que quizás dificultan salir de esas pequeñas trabas, de esos pequeños obstáculos, Mm. ¿no? Y es por eso que te pregunto, ¿cuáles las limitaciones por ahí que tiene el modelo para dar con eso, o si conoces algunos ejemplos en donde haya sido complicado, y así también algunos ejemplos de éxito, porque recién mencionabas dos que eran muy interesantes, que era el de Chiapas y de Panamá, pero bueno, quería más que nada eso, si podrías darnos en base a algún ejemplo, también comprender, ¿no? Cómo son estas limitaciones que pueden aparecer y que son difíciles de lidiar, con las que son difíciles de lidiar también. Bueno, fíjate, nosotros en América Latina durante mucho tiempo pensamos que no crecíamos porque nuestra macro era un desastre. Entonces, durante los 80, claro, no podíamos crecer porque no venía la inversión, porque la macro de los países era extraordinariamente inestable por la crisis de la deuda. Y entonces pasó México. México, un país que a lo largo de los 94, yo te diría, la mayoría de los países de América Latina, con algunas excepciones como tu país y el mío, tienen su macro completamente en orden. Cuando digo su macro completamente en orden, es que tienen un sistema cambiario abierto, estable, que la gente entiende y que no los sorprende. Tienen una tasa de inflación que ahora está subiendo porque está sufriendo la inflación mundial, pero que no está más allá de la inflación mundial. No se ponen a imprimir dinero para financiar el gasto y generan presiones sobre la tasa de cambio y la inflación. Entonces, la mayoría de las macro de América Latina están arregladas y México fue un ejemplo muy temprano de arreglar la macro y no crecer. Y entonces México, después de arreglar su economía, pasó un par de décadas creciendo 1,5%. Y era como que, bueno, y entonces, o sea, esto no era de esto. Y es que la estabilidad macro es uno de los inputs que yo mencionaba al comienzo, pero esta experiencia dejó muy claro que es uno de los inputs, pero no es el único input. Entonces, de ahí la importancia de Growth Diagnostics, ¿no? Entonces, ¿por qué, digamos, por qué, no, qué hace difícil esto? La metodología de Growth Diagnostic, por ejemplo, termina diciéndote que en Buenos Aires las empresas no invierten más, aprovechar el ejemplo de tu audiencia, porque las tasas de impuestos son extraordinariamente altas
y la legislación laboral es extraordinariamente favorable al trabajador. Entonces te genera, digamos, para cumplir con esas dos cosas necesitas tener una macro que es inestable, porque de vez en cuando tienes que hacer default sobre tus compromisos laborales. La manera de hacer default sobre los compromisos laborales es la inflación. Entonces tú dices eso y luego dices, bueno, ¿y qué hago con esto? Bueno, puedes hacer mucho porque resulta que en el trabajo de nosotros en la ciudad de Buenos Aires, eh, la mitad de la carga impositiva de la ciudad la genera un impuesto que es de la propia ciudad, que lo conocen ustedes bien, que es el impuesto de los ingresos brutos. Entonces, si tú comparas Buenos Aires con Bogotá o con otras capitales de América Latina, y bueno, siendo ustedes argentinos, las querrán comparar con otras grandes capitales del mundo, la carga impositiva es fenomenal. Pero la mayoría de esa carga impositiva viene generada por un impuesto municipal, que es el impuesto de los ingresos brutos. Lamentablemente, ingresos brutos, que es un impuesto que se grava sobre el ingreso total de las empresas. Entonces, si las empresas pierden, lo pagan, y si ganan, lo pagan, o sea, lo paga todo el mundo y no funciona como un IVA, sino que tiene un efecto cascada, todo el que vende lo cobra. Bueno, la manera de cambiar eso es sustituirlo por un IVA normal, y otra manera de cambiar eso es bajarlo, simplemente eliminarlo. Solo existe en Buenos Aires y en Bogotá. Y claro, si lo eliminas, pierdes 3/4 de los ingresos de la ciudad. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo me vas a decir? Voy a eliminar el impuesto que representa 3/4 partes del ingreso de la ciudad. Entonces, bueno, sí, lo vas a sustituir por un IVA que no va a recaudar lo mismo, y luego vamos a analizar que otros impuestos en Buenos Aires no están a nivel récord del mundo, y descubres que el impuesto a los bienes raíces es uno de los más bajos de América Latina, y no solo el impuesto, sino la recaudación del impuesto. O sea, una cosa es la tasa que cobras, y otra, según la ley, y otra cosa es que tú efectivamente tengas una estructura para cobrarla. Entonces, ya está, boom, conseguimos un impuesto que es exagerado, que es extraordinariamente distorsionador, que desmotiva la inversión. Conseguimos una manera de sustituir los ingresos de ese impuesto de manera gradual, que es un impuesto al valor agregado normal y un impuesto a los bienes raíces, y además conseguimos una manera que es equitativa, porque si tú te fijas, toda la inversión que el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, está haciendo en la ciudad, va a generar que los inmuebles de la ciudad valgan muchísimo más. ¿Y quién se beneficia de eso? Se benefician un grupo de gente que oportunamente estaba en el lugar adecuado, con el alcalde adecuado, pero que no ha contribuido con la aglomeración de conocimiento y esencialmente no ha hecho nada. Eso no significa que no se van a beneficiar, pero eso sí significa que se tienen que gravar impuestos sobre estas personas de una manera distinta porque no han contribuido nada con el proceso de aglomeración de conocimiento. Y cuando tratas de hacer esto, te encuentras que hay dificultades políticas para hacer esto. Cuando tratas de hacer esto, te encuentras que, bueno, hay gente que tiene bienes raíces en la ciudad que es muy influyente, entonces te lo hace difícil. Entonces, tú preguntabas, bueno, ¿qué no te dice esto? ¿Qué no te dice esta metodología o qué no te resuelve? Bueno, no te resuelve lo que no te resuelve, porque saber qué es lo que uno tiene que hacer está muy lejos de poder hacerlo. Entonces, la metodología te ayuda. Yo sí creo que nuestros países pasan tiempo resolviendo los problemas equivocados. Yo sí creo que muchos países se dedican a resolver el problema que pueden resolver y no el que tienen que resolver, no el que tiene el mayor impacto. Y entonces nuestro trabajo ayuda a identificar cuál es el que tendría mayor impacto. Pero entre que identifiques al que tendría mayor impacto y descubras que hay una manera de resolver ese problema, hay una laguna. Y entonces a mí me gusta decir que entre las políticas que no quieres hacer porque perjudican al 1% y las políticas que no quieres hacer porque perjudican al 99% y te salen a la calle y te paran el país, hay una suerte de parálisis. Y a veces esa parálisis es la dificultad más grande, y eso es algo que no, por definición no te lo dice la metodología. Bueno, me encantó el ejemplo que diste con la ciudad de Buenos Aires. Creo que es algo que nosotros en la política lo estamos teniendo bastante vivo, la discusión entre el proyecto económico y el proyecto político. Y creo que es algo que se vio en las últimas semanas como muy, muy candente y sin dudas que es algo que, como vos indicabas, muestra las limitaciones, ¿no? De hacia dónde queremos ir y cómo podemos llegar. En ese sentido, también me interesa un tema que tocaste, que es la dificultad de recaudar impuestos y que también es un tema que es común a otros países de Latinoamérica y a otras ciudades.
ya que hablábamos de la ciudad de Buenos Aires. Pero también me interesa saber qué políticas pensás que se han hecho bien en la región y que pueden ser un ejemplo comparando con otros lugares. Sé que es difícil quizás pensarlo desde nuestros países, en Argentina y Venezuela, con tantos ejemplos de políticas que han salido erróneas en los últimos tiempos, pero también me parecía interesante enfocar en los ejemplos que son exitosos, si es que se te viene alguno a la cabeza que valga la pena compartir. A ver, yo trabajé en Panamá, que es uno de los países que están en el top 10 de los países que han crecido más en la última década, por ejemplo. Panamá, cuando tú revisas en cómo ha crecido tanto Panamá, tiene una particularidad que no se observa en casi ningún país desarrollado del mundo, que es que no exportan casi ningún bien. Las exportaciones de bienes de Panamá no existen. Y Panamá lo que exporta es servicios, que es un patrón de país desarrollado. ¿Y qué son servicios? Bueno, servicios tiene un hub aeronáutico fenomenal desarrollado por Copa, alrededor del aeropuerto de Tocumen, tiene una cantidad enorme de servicios asociados al canal, de servicios de logística, de servicios de empaque y distribución, tiene una cantidad de servicios de negocios y de legislación que favorece el establecimiento de negocios allí. Entonces es un país que tiene un ingreso per cápita muy alto, que ha crecido muchísimo con base en industrias que son muy sofisticadas. Y entonces cuando tú revisas el sistema educativo de Panamá y qué tal le va a Panamá en las pruebas de educación internacionales, y Panamá es el país que peor sale, yo siempre digo, de los que toman el examen. Porque Venezuela, por ejemplo, el test de PISA no lo toma. Entonces, no se puede decir que Venezuela esté mejor que Panamá, pero de los que toman el examen, Panamá y Perú son los dos países de menor calificación en América Latina. Entonces tú te preguntas, bueno, pero ¿cómo un país creció después de la recuperación de la soberanía sobre el canal en industrias muy sofisticadas si no tiene una mano de obra sofisticada que la genera a través de su sistema de educación? Y te das cuenta que lo hicieron a través de un proceso de inmigración masiva derivada de política. O sea, Panamá generó la ley de las casas matrices internacionales, le dio una cantidad enorme de ventajas a las sedes de empresas multinacionales, la ley SEM se llama, y las instaló en zonas económicas especiales donde resolvió el problema esencial de la economía de Panamá. Yo te dije antes que el problema esencial de la economía de Panamá es un tema de talento, de conseguir la gente correcta, y entonces, aunque su legislación laboral es extraordinariamente complicada para importar talento, si estás dentro de la zona económica especial, puedes traerte tantos trabajadores extranjeros como quieras, siempre que trabajen para la empresa multinacional que se los trajo. Entonces, Panamá generó una política de atracción de know-how, de atracción de conocimiento, de sistemas legales efectivamente y con propósito orientados a resolver el problema principal, y a través de estas zonas económicas especiales ha generado una cantidad de crecimiento muy importante. Te pongo un ejemplo pequeño. Había una ley en Panamá según la cual para pilotar un avión debía ser panameño. Entonces, no había líneas aéreas panameñas porque necesitabas de pilotos panameños, pero no había pilotos panameños porque para que haya pilotos panameños tienen que ser capaces de pilotar alguna aerolínea, y como no tenían experiencia no los contrataba a nadie. Entonces, digamos, es el problema de que quieres tener la industria de los relojes, pero no tienes relojeros, y no vas a tener relojeros hasta tanto no exista la industria de los relojes. Entonces hubo un empresario, Stanley Mota, que convenció al gobierno de que le dieran una excepción sobre la norma que le permitiera importar pilotos que en su mayoría terminaron siendo pilotos de aerolíneas venezolanas y colombianas al principio. Y digo al principio porque unos cuantos años después, la próxima vez que te montes en un avión de Copa, acércate al cockpit y le preguntas al piloto de dónde es, y lo más probable, pues, hay muchísimos panameños y también hay muchísimos de todas partes del mundo, pero hay muchísimos panameños. Entonces, digamos que le hayan dado la vuelta a esa legislación resolvió el problema del huevo y la gallina. Y Panamá tiene varios ejemplos exitosos. Otro ejemplo exitosísimo es la administración del canal, por ejemplo. México es un ejemplo exitoso de políticas de promoción de inversiones, generó una agencia de promoción de inversiones ProMéxico que atrajo muchísimas inversiones extranjeras, y si tú revisas la matriz productiva de México a mediados de los 90 y la matriz productiva de México a mediados de los años 2010, te das cuenta de que México ha sido capaz de desarrollar una cantidad enorme de industrias sofisticadas, y ha logrado hacer cada vez más compleja su economía,
Bueno, porque consiguió generar una legislación atractiva para la inversión extranjera y consiguió generar una agencia de promoción de inversiones, ProMéxico, que terminó siendo el ejemplo de la mayoría de las agencias de inversiones en la región, que resolvió el problema que yo describía antes, el problema de coordinación, de aquí no hay nadie y mientras aquí no haya nadie, nadie va a querer venir. Bueno, ProMéxico resolvió ese problema para México y diversificó su economía tremendamente. Entonces, luego de eso ha crecido menos, pero cuando cambian los precios de los commodities se cae menos, porque tiene una economía mucho más resiliente porque es una economía que ahora está mucho más diversificada. Espectacular y muy interesante el ejemplo de Panamá. Yo tuve la oportunidad bueno, leer el diagnóstico que habían hecho en su momento y me pareció súper interesante. También lo recomiendo para al que le interese leer el trabajo que hicieron dando estas recomendaciones. Y es interesante cómo, bueno, cómo se ha desenvuelto. También te traigo un poco más a la discusión del presente, de una situación que afronta el mundo con estos problemas del commodities, bueno, de las subas de los commodities, pero las subas de los precios también del petróleo los problemas que esto representa, sobre todo para el costo de vida. Y me parece interesante preguntarte, en base a esta situación actual, ¿qué futuro ves para la región? Está claro que la dependencia de los commodities es un factor bastante común, que nos ha sabido llevar a buenos momentos en algunos momentos y a malos en otros. Y me interesaba preguntarte, ¿cómo ves la década que viene en esa materia? Bueno, pensando en la situación actual que enfrenta el mundo. Obviamente que puede variar de país a país y elegir el ejemplo que vos quieras de eso. Sí, bueno, te cuento un poco la manera en la que yo lo veo. Creo que el mundo en su conjunto salió de COVID-19 con un exceso de endeudamiento brutal. Digamos, los países en desarrollo del mundo para poder montar la estrategia epidemiológica que cada uno decidió que era mejor, según, pero todos tuvieron una respuesta epidemiológica muy significativa. Cuando yo digo muy significativa es que en los países que yo he trabajado, la respuesta al COVID costó 3 o 4 o 5% del tamaño de la economía. Entonces, si tú tenías un país en equilibrio fiscal o tenías un país con un déficit bajo que lo podía compensar con crecimiento y entonces no te estabas endeudando, digamos, en términos de tu capacidad de pago, la mayoría de los países, América Latina, pero también África, en los que yo estoy trabajando, tienen unos niveles de déficit heredados de la crisis de COVID-19 que están en el 7-8% del PIB, emiten deuda para financiarlo, están creciendo muy lentamente y como están creciendo muy lentamente, claro, la deuda está disparándose en comparación con su capacidad de pago, que ha ido creciendo mucho más lentamente. Entonces hay como un exceso de endeudamiento sistémico y me parece que hay un vacío interesante porque es como que todo el mundo está sobreendeudado, pero nadie puede decir nada en el sentido de que, digamos, si tú te atreves a decir como país, mira, esto ya no se puede pagar, entonces, claro, te pegan duro en los rankings de deuda soberana, te pueden excluir de los mercados, cosa que puede hacer tu tránsito todavía peor por esta crisis, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una especie de situación en la que yo creo que la mayoría del mundo está convencido de que no va a poder pagar, digamos, sí, así mismo, o sea, los gráficos de deuda a tamaño de la economía no se estabilizan porque la deuda ha crecido mucho y como tienes déficit sigue creciendo y la economía ha venido creciendo y recuperándose en unos ritmos un poco más lentos. Entonces falta un foro, o sea, hay un foro en el que estos países, yo a veces pienso que ese foro lo hemos podido crear en LSI o en algún lugar donde en la academia, dentro de la seguridad de la academia, se le dé un espacio para pensar ¿qué pasa si todos estamos sobreendeudados? Digamos, al final estamos sobreendeudados con alguien, entonces por definición debe haber algo sistémico que podamos hacer en relación con esto. Y no sé si esto se puede lograr. Si no es así, vamos hacia una situación en donde pueden pasar varias cosas. Primero, cosas que ya están pasando, digamos, los países recortan muchísimo el gasto para recortar sus déficits porque no quieren entrar en el tipo de problemas o quieren disminuir la insostenibilidad en alguna medida y luego generan unas situaciones sociales muy difíciles que generan protesta y generan inestabilidad. Entonces hay muchos países que están tratando de mantener el equilibrio, bueno, el equilibrio no, de minimizar el desequilibrio fiscal
y al mismo tiempo están enfrentando fuertes resistencias y movimientos de oposición populistas clásicos que prometen lo imposible, digamos, lo que no va a poder ser. Eso me parece uno de los riesgos. Otro riesgo es que haya en algún momento una suerte de default sistémico, que esto sea una especie de el emperador va desnudo y cuando el primero lo diga, todos digan, mira, sí, en efecto, yo tampoco podía pagar y el de allá tampoco y yo tampoco, entonces bueno, vamos a sentarnos a ver qué hacemos. Esa es otra cosa que puede pasar. Y otra cosa que, bueno, que creo que es menos probable es que no pase nada, que la deuda, los niveles de deuda se sigan deteriorando muy fuerte, no haya crisis sociales como para generar, digamos, vueltas y caídas en mesa limpia del tipo que se produjo en mi país o se produce en el tuyo con mayor frecuencia. Digo, en el mío se produjo una vez y ya, pero en el tuyo va y viene. Y entonces los países en algún momento a través de shocks tecnológicos empiecen a crecer y esto lo miremos atrás y digamos, wow, pasamos por esta crisis, en algún momento pensamos que no íbamos a pagar, en algún momento pensamos que nos iban a desestabilizar en conjunto, pero al final se salió. Lo veo como un poco probable, pero bueno, sí, me parece que también tiene una probabilidad positiva, no sé. Buenísimo. En verdad, un poco oscuro el panorama, pero bueno, siguiendo en esa línea también, bueno, hablabas de los problemas de, de la deuda y quizá algo que es común a la historia argentina es la deuda y los regímenes de alta inflación. Hemos tenido durante 2 meses la inflación más alta del mundo, que hemos por 2 meses consecutivos superado o igualado a Venezuela, y un poco nos ocurre esta doble cara que cuando se cierran cuando se cierra el acceso a bueno, los mercados, el acceso a la deuda y los déficits se financian con emisión, tendemos a sufrir este fenómeno de inflación y es algo que el mundo está también sufriendo en distintos países. Y también me interesaba preguntarte también por eso, eh, ¿cómo ves, digamos, también no solamente pensando en Argentina, pero también pensando más en el impacto social que tiene bueno, esta crisis de inflación que estábamos viendo en el mundo y que pega también particularmente en varios países de la región? Sí, si te fijas en el mundo hay una inflación como de 9, 10, 11%, que es bastante alta, y le está pegando a todo el mundo, hay países un poco más bajos. En realidad los únicos países que se les salió una rueda a la carreta de inflación fue Venezuela, que la última vez que vi estaba rodando a 175, 180 anual, en un momento dado tuvo eso mensual, pero digamos, lo dejo un poco atrás. Argentina, que la última vez que lo miré estaba en 75, y creo que Turquía viene un poco por ahí. La inflación es una cosa muy particular porque es como un cine. Imagínate un cine en el que nadie veía nada y se decidió parar todo el mundo. Entonces, digamos, la inflación es como que ahora todos los precios cuestan un poco más. Entonces, digamos, en teoría no debería haber ningún impacto, pero en la práctica, cuando nos paramos porque no vemos nada en el cine, hay unos tipos que se paran más que los demás. Y cuando se paran más alto y se pueden montar encima de una banqueta, y hay otros que no. Hay otros que no tienen la capacidad de levantarse y entonces empiezan a ver todavía menos de lo que veían antes. Y eso es lo que pasa. La inflación, si fuese un fenómeno distribuido de manera equitativa, léase, a todos nos aumentaron el sueldo y cuando salimos a comprar cosas, esas cosas ahora cuestan más en parte porque nos aumentaron el sueldo, pero digamos, todos estamos viendo el mismo aumento y a todos nos aumentaron lo mismo, tú dirías, bueno, es un fenómeno nominal. La inflación pasa a ser un fenómeno real cuando hay gente que no tiene trabajo, entonces las cosas le cuestan más y el ingreso no cambió. Cuando hay gente que tiene trabajo informal, las cosas cuestan más y su ingreso es bajo, entonces que genera menos. Entonces, la inflación en realidad es un gran fenómeno redistributivo y como es un gran fenómeno redistributivo, en países democráticos suele llevar a cambios. O sea, cuando estalló la inflación en Venezuela, te pongo un ejemplo, muchos colegas míos en Venezuela pusieron los ejemplos de las hiperinflaciones de América Latina, todas sin excepción terminaron en una transición política. Yo hice un estudio en ese momento con Douglas Barrios y concluimos que si la inflación, para que la inflación te lleve a una transición política, tienes que estar en democracia. ¿No? Por definición. Entonces, en los países en donde estallaron fenómenos hiperinflacionarios y había regímenes autoritarios, es más probable que el dictador acabe con la hiper que la hiper acabe con el dictador. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Venezuela.
era un régimen autoritario, no hubo transición política, entonces es más probable que la hiper, digamos, la hiper es una inflación extrema, pero la inflación es más probable que el dictador acabe con la hiper que la hiper con el dictador. Pero en Argentina, digamos, todavía hay una suerte de democracia, hay alternabilidad del poder, que siempre es bienvenida. Entonces, digamos, estas altas cifras de inflación lo que deberían es llevar a una situación de transición política. Y bueno, entre una transición y otra transición, uno siempre tiene la esperanza, cuando digo yo, lo personalizo, le tengo un cariño inmenso a Argentina, fue el país a donde mi papá, que se fue de Galicia en un barco a los 17 años, llegó y donde pasó 6 años. Yo tengo la esperanza, cuando veo un país en donde los resultados económicos producen transiciones políticas, me parece que ese es un país en donde hay esperanza. Bueno, interesante, interesante lo que remarcás, ¿no? En definitiva, lo último que tenemos que perder es la esperanza, sobre todo cuando enfrentamos estos momentos de crisis. También te iba a preguntar por otro factor que me parece interesante en la región, si bien en términos de capital humano, la región sufrió un golpe muy fuerte con la pandemia. Hace poco salieron unos números que compartió el diario The Economist, mostrando que los niveles per cápita habían retrocedido varias décadas atrás. Sin embargo, bueno, más allá de este problema, la oportunidad de transicionar, como hablábamos al principio, a una economía más compleja, expandirse a áreas de servicios, es algo esencial. Y quería también preguntarte por la posibilidad o cómo ves, cómo, bueno, si es que ves una oportunidad para transicionar al espacio, hacia más lo que es la economía del conocimiento, hacia exportar servicios, aprovechando que la región todavía tiene salarios comparativamente más bajos que otras regiones con cierto nivel de capital humano quizás más elevado. ¿Me estás hablando de Argentina o en general? O sea, sí, ¿no? Te preguntaba en general, dentro de lo que es Latinoamérica, pensando en los niveles de capital humano que igual son bastante heterogéneos de la región, pero bueno, ¿qué posibilidad ves de expandir las exportaciones a través de lo que es la economía del conocimiento? Y es algo que, bueno, se está discutiendo, sé que Colombia también estaba tenía un proyecto de ley y Argentina ha implementado un régimen de exenciones impositivas para la economía del conocimiento. Es bueno, algo que escuché bastante discutir y quería ver tu mirada sobre esto como una oportunidad. Depende del capital humano, porque todas estas industrias del conocimiento y todo lo que son la exportación de servicios en general, al fin de cuentas de eso es lo que se trata, de exportar servicios, tienden a tener un componente, si estamos hablando de call centers, no es el caso, pero de las que tú me estás hablando, tienden a tener un componente de mucha sofisticación. Te quiero decir con esto que suelen ser pocos empleos hechos por poca gente de muchísima calificación, bueno, que entonces pasan a ganar salarios importantes y ayudan a estabilizar la balanza de pago de los países, como es el caso de Panamá. Que un país pueda hacer eso o no lo puede hacer depende de su capital humano, tan sencillo como eso. Y eso me trae de vuelta a la conversación del principio y lo cierro pronto aquí para ver si escuchamos algunos comentarios de la gente. Pero, ¿qué hace que un país pueda desarrollar una industria? Bueno, esa industria necesita varias capacidades productivas. ¿El país las tiene o no las tiene? Y si las tiene, bueno, las puede organizar, o sea, tiene algún problema de impuestos, tiene algún problema, digamos, cuando nosotros miramos Buenos Aires y Bogotá tenían una competencia feroz por atraer empresas de tecnología. Y Buenos Aires en ese momento se estaba quedando un poquito atrás. Eh, Creo que de ahí surgió un poco toda la idea de la política de distritos, pero faltaba. Pero se nota como una clara aglomeración de conocimiento alrededor de esa industria en Bogotá y también en Buenos Aires. El capital humano de Argentina, digamos, es su ventaja competitiva principal. La pregunta es un tema más de organización, o sea, vamos a dar incentivos suficientes para la gente sea capaz de desorganizarse y, digamos, abrir todo ese potencial creativo que tiene. No creo que esas sean opciones abiertas a todos los países de la región, simplemente porque, bueno, por lo que yo decía al comienzo, hay países capaces de hacer muchas cosas que en promedio pocos son capaces de hacer, y hay países capaces de hacer pocas cosas que en promedio son muchos capaces de hacer. Y entonces muchos países en América Latina tienen muy pocas capacidades productivas.
saben hacer un conjunto de bienes esencialmente primarios que requieren de muy pocas capacidades, luego esas cosas son primary commodities esencialmente, te dan una renta, pero no te dan empleo, entonces luego hay altos niveles de desempleo informal, etcétera. Para que puedas desarrollar esas industrias tienes que tener la capacidad. Y eso me lleva a un último tema que quería tocar, que es que es impresionante cuánto se habla de que los Estados Unidos y Europa y tal no dejan entrar inmigrantes, y se habla mucho, y hay unas crisis inmigrantes terribles, y ahora hay una nueva oleada de inmigrantes venezolanos atrapados en el tapón del Darién, en Panamá, en la selva, pero nunca nadie habla de qué difícil es conseguir un permiso de trabajo en países en desarrollo. O sea, por ejemplo, yo estoy trabajando en Namibia hace 2 años, es prácticamente imposible, te lo tiene que dar un ministro. Y la manera en la que ellos piensan en esto es que con tantos locales desempleados no tiene sentido traer extranjeros. Por ejemplo, Colombia hasta hace muy poco tenía un extranjero por cada 400 colombianos. Entonces, en nuestros países hay muy pocos extranjeros y cuando yo decía lo de capacidades productivas, una pregunta que tú te puedes hacer es, bueno, ¿y cómo un país adquiere, cómo un país aprende a hacer algo que no sabe hacer? Bueno, una manera es inversión extranjera, una manera es haces tu país atractivo a alguien que viene a hacerlo ahí y en el proceso tú aprendes a hacerlo. Otra manera es inmigración. Venezuela recibió una inmigración fenomenal europea, también fue el caso de Argentina, Argentina bastante antes, Venezuela a raíz de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso es nuevo talento, nuevos conocimientos que sabían hacer cosas en sus países que empezaron ahora a hacer en este país. Entonces, inmigración tiende a ser una variable muy importante cuando se trata de adquirir nuevos conocimientos. Y nuestros países son extraordinariamente cerrados a inmigrantes. Es una cosa de la que se habla poco, o sea, nos damos un disparo en el pie, como se dice en inglés, cuando tenemos políticas de inmigración tan prohibitivas, sobre todo para políticas de alto, para personas de alto talento, aunque yo siempre, bueno, yo vengo de donde vengo, entonces tiendo a pensar que los inmigrantes siempre son buenos, porque vienen como preseleccionados, digamos, un tipo que se decidió ir de su país, se decidió montar en un barco con 17 años, tiene que ser un tipo dispuesto a trabajar en general. Entonces creo que son buenos, pero más allá de si high skill o low skill, creo que es importante. Cuando tú le preguntas a un panameño cuál es su sueño, de qué puede ser Panamá, te dicen que ellos sueñan que Panamá sea Hong Kong y Shanghái. Y me parece que son buenos ejemplos porque, digamos, Singapur, Hong Kong son lugares basados en economías de servicios y Panamá es una economía de servicios, so they are up to something. Pero, por ejemplo, Hong Kong, 45% de la mano de obra es extranjera. Y Panamá, hasta el censo 2015, 3,5% de la mano de obra era extranjera. Entonces, bueno, si quieres ser como Hong Kong, ya sabes. Bueno, me mencionás este tema y me es imposible no pensar en la realidad de lo que ocurre acá en Gran Bretaña, de estar 4 o 5 horas esperando que me atiendan en el hospital público porque falta justamente personal capacitado tras lo que fue el Brexit. Y Ujú. sí, es interesante que siempre pensamos, ¿no? Estas oportunidades de la economía del conocimiento y quizás poco hablamos de la importancia de lo que es la movilidad del capital humano que tiene que venir atado a eso para que efectivamente funcione. Y bueno, tengo una pregunta más, pero tengo dos personas que querían preguntar. Lo tenemos, creo primero había sumado a Lucas Lambi. Eh, Lucas, te paso la palabra. Hola, muchísimas gracias. Hola, Miguel. Yo tenía una pregunta, cambiando un poco el tema, pero más al asunto, estaban hablando antes de los commodities y cómo está cambiando la situación global. Y a mí me interesaría saber, viendo más el asunto político, cómo y qué impacto tiene la guerra en Ucrania a proyectos que ustedes tienen y quizás discusiones que tienen ustedes con gobiernos y si ellos lo ven mucho viniendo desde Estados Unidos o Inglaterra y si eso tiene un impacto a los proyectos que tienen y el asunto político en el momento. Sí, bueno, gracias. Esa es una muy buena pregunta. Digamos, el primer impacto es un aumento en la inflación que preocupa particularmente cuando es inflación de alimentos, ¿no? Como el aumento de la inflación, al menos en los países donde yo estoy trabajando ahora, el aumento de la inflación es parecido al de sus socios comerciales. Entonces, desde un punto de vista de que la tasa de cambio ya no, ya ahora vamos a tener que devaluar o no, no es tan grave porque es un poco, está ocurriendo a nivel de todos los países.
pero a nivel intrapaís tiene implicaciones importantes porque representa un aumento significativo en el precio de los alimentos. Entonces, las familias que dedican una proporción mayor de su presupuesto a alimentos son las que son más golpeadas. Y entonces, algunos gobiernos han respondido a esa crisis otorgando subsidios de alimentos, que me parece que es una política adecuada cuando estás en una crisis temporal. Solo el tiempo dirá si la crisis por la que tú me estás preguntando es una crisis temporal o permanente, pero si es una crisis temporal, siento que vale la pena hacer el esfuerzo por tratar de generar subsidios, por lo menos orientados a ciertos niveles de la población en el tema alimentos, y eso deteriora un poco más el cuadro fiscal que yo venía mencionando antes, pero también lo hace como de una manera sistémica, aunque las respuestas fiscales sí varían más entre los países. Entonces, una pregunta clave es si la guerra continúa, si Ucrania va a lograr resolver sus problemas de salida, o sea, porque la producción está ahí. La producción, por cierto, de los alimentos que están generando aumentos de precio por escasez ocurre ya desde antes de la guerra en zonas en donde no está ocurriendo la guerra. El problema es que no tienen cómo salir y aunque sean vecinos de Europa, la logística de salida, digamos, para la cantidad masiva. Yo estaba en el foro de Ucrania que montamos en LSI, alguien decía que el 85% de los alimentos que exporta Ucrania salían por barco y el 15% por tren. Entonces tú dices, bueno, ahora manda todo por tren. Y dices, no, porque los trenes tienen una capacidad, tienen una frecuencia, digamos, no es tan fácil. Entonces depende de qué tanto dure la guerra y de qué tanto sea capaz Ucrania de adaptar en pleno conflicto su infraestructura para conseguir sacar lo que está produciendo igual, porque como te digo, la producción está en zonas donde no hay guerra, si la puedes sacar de ahí, aumentar con eso la oferta mundial y bajar un poco. No todo es un problema de oferta, también hay un tema de terror, de temor y de especulación, como ocurre cuando se cae una fuente de oferta importante de algún bien. Si la guerra se extiende un poco más, bueno, esto pudiera ser una salida. Si es temporal, digamos, la crisis fiscal o el deterioro fiscal de estas políticas puede ser menor. Pero eso, digamos, me hiciste algo que a mí me preguntaste algo que a mí me gustaría saber también. Buenísimo, perdón, ahí cometí el error de hablar muteado. Teníamos otras dos preguntas más. Le paso la palabra entonces a Inés. ¿Estás ahí, Inés? Estoy aquí. Hola, hola, ¿cómo andan todos? Un gusto, Miguel, escucharte, la verdad. Bueno, lo que yo te quería preguntar, ya te hice una pregunta medio amplia, pero lo que vos consideres que podés decir y podés aportar sobre temática salario universal, que es un tema que está muy en boga. Perdón, Inés, que no te escucho bien. Sobre salario universal. Mi opinión sobre el salario universal. Sí. Sí, mi opinión es que, fíjate, el salario universal es un acuerdo, tiene que estar derivado de un acuerdo social, digamos. O sea, yo durante mucho tiempo, cuando todavía veía alguna esperanza de que pasara algo en Venezuela, yo pensé que lo que necesitábamos era como un nuevo acuerdo social. Y eso que te estoy diciendo no es como paja, es una cosa muy concreta. Un nuevo acuerdo social es un acuerdo de, mira, esto es lo que el Estado va a hacer por los ciudadanos. Entonces va a ser educación, va a ser salud, va a ser el ingreso mínimo universal que tú me estás comentando, ¿verdad? Y esto es lo que el ciudadano a partir de eso va a hacer por sí mismo y por el Estado. Va a pagar impuestos, va a trabajar, etc. Entonces, digamos, en Venezuela yo creo que el chavismo rompió con este acuerdo social totalmente porque, digamos, esencialmente prometió una cosa que era un imposible. Entonces, hace falta que alguien se pare en algún momento. Estoy seguro de que si Venezuela va a ser viable en algún momento, alguien en algún momento tiene que parar y decir, mira, tenemos que reorganizar esto. Entonces, con esto que te quiero decir, que si esto que tú me estás preguntando, la pregunta es si esto se puede pagar y cuáles serían sus efectos sobre la eficiencia. ¿Qué te quiero decir sobre la eficiencia? Sobre el nivel de esfuerzo que la persona hace una vez que tiene este ingreso mínimo garantizado. Correcto, porque si una vez que tienes el ingreso mínimo garantizado, un porcentaje importante de la población dice, mira, ¿sabes qué? Yo ahora con este ingreso fijo, yo la verdad que lo que quería era ser feliz y con este ingreso fijo me da para alquilar aquí y allá y tal. Entonces decide dejar de trabajar. Esto pasa, digamos, hay una respuesta negativa, no es 100%, cuando garantiza ciertos niveles de ingreso mínimo.
Entonces, la pregunta es, si lo deja de hacer, ¿quién va a pagar por eso? Y la sociedad está dispuesta a pagar por eso. Hay sociedades que están dispuestas a pagar por eso, porque perciben que, digamos, que tienen un espíritu emprendedor y una cultura tan fuerte que este fenómeno no sería demasiado grande. Y entonces están dispuestos a pagar a aquellos que decidan ser felices de esa manera. Bueno, ¿esto es bueno o es malo? A mí no me parece ni que sea bueno ni malo. A mí lo que me parece que sea bueno es que esto sea el resultado de un acuerdo social, o sea, que esto, digamos, para que sea sostenible, para que no agarre un tipo y te lo decrete, y entonces te lo decrete y para pagarlo le da que cobrar impuestos a unos tipos y cuando empiezas a cobrar te cierran los negocios, pierdes empleo, entonces pierdes empleo y ya tienes menos de cómo pagar el ingreso mínimo, entonces te quedas sin fuentes fiscales, digamos, si esto lo tienes que hacer como parte de un programa integral y tiene que ser parte de un acuerdo social. Y la pregunta de cuando hagas esto, ¿qué tanto más de bienestar consigues y qué tanto más de pérdida de eficiencia consigues? No creo que tenga una respuesta universal. Creo que tiene una respuesta que depende de las características muy particulares de cada país. Y entonces la pregunta tuya de qué opino se resuelve pensando en qué opino de ese aumento en este país en particular. Entonces, eso ya lo tuviera que considerar en función del país. En principio, yo no estoy ni a favor ni en contra, sino que me parece que una política de ese tipo tiene que ser el resultado de un acuerdo social. Te digo un ejemplo que en España que me llama muchísimo la atención. Por ejemplo, en Cataluña y en el País Vasco, la tasa de desempleo, ahora no la sé, pero hasta hace muy poco era 9, 8%, 10%, 11%. En Andalucía era 32, 33%. Hay un seguro del desempleo. Entonces hay un seguro del desempleo y dices, bueno, pero ¿cómo puede ser? Esto es en el mismo país. Ya las dificultades que hablaba yo antes de moverte de A a B y de B a A en función de tu talento, digamos, no existen. Tú te puedes ir a donde quieras a trabajar, pero no te vas. No te vas y en lugar de eso dices, mira, yo con esto va bien. Y entonces, bueno, ¿esto es sostenible o no es sostenible? Esa me parece una buena pregunta. Eso me parece una pregunta que hay que hacerse. Ahora, hay otros lugares, tengo un amigo que sin que yo haya trabajado ahí nunca, ha estado en Suiza año y medio con el seguro del desempleo y cuando se le venció vino COVID y se lo extendieron por 8 meses. Entonces ha estado cobrando 75% de su sueldo durante la crisis de COVID más, o sea, durante año y medio más 8 meses. Bueno, ya quisiera yo haber estado en esa situación, pero no estaba yo en el lugar correcto en el momento correcto. Ahora, esa sociedad parece funcionar perfectamente con esa política. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que como todas las cosas de las que yo estaba hablando aquí, yo creo profundamente que las respuestas a estas cosas son place specific y que no hay una respuesta universal para lo que me preguntaste. Muy buena respuesta, a mí la verdad me pareció interesantísimo. A mí me sorprendió un poco eso que decías, verlo en distintos países. Hacía poco estuve viendo que acá había mucho rechazo en Inglaterra a lo que habían sido el furlough, que era el régimen que habían, bueno, de compensación por el COVID, y me sorprendió. Yo pensé que en los países más desarrollados por ahí tenían una visión como más abierta a este tipo de programas, y creo que eso de pensarlo del case specific y del contexto me parece fundamental. Y bueno, ahí tengo una pregunta más de Martín y creo que ya con eso vamos a ir cerrando, porque ya estamos por pasar la hora, así que le paso la palabra entonces a Martín para la última pregunta. Muchas gracias, Martín, y muchísimas gracias, Miguel. La verdad que una charla súper interesante. Aprendí un montón en esta hora. Mi pregunta es doble. Por un lado, es tu opinión sobre la trampa de los ingresos medios. Si existe o no en tu opinión y en el caso de que exista, si hay alguna salida. Y de manera similar, mi segunda pregunta es sobre el modelo de desarrollo que crees que tendrían que seguir los países de América Latina, porque en el debate público a veces se pone la región en comparación con otros modelos, no sé, por ejemplo, el modelo de los tigres asiáticos, que seguramente sea imposible en la región por el nivel de los salarios, o como decían antes en la discusión, el típico modelo basado en la economía del conocimiento. Pero también me pregunto si ese modelo, como dijiste antes, genera muy pocos trabajos de mucha sofisticación, entonces es sustentable o no. Entonces, más en general, ¿cuál crees que tiene que ser el modelo? Me imagino que también va a depender de cada país, pero
si tenés alguna respuesta general a eso, me interesaría escucharla. Muchas gracias. Sí, no, muchas gracias. También aprendo yo un montón de las preguntas que me hacen, porque me obligan a pensar, digamos, esa que me haces sobre el modelo de desarrollo, la última. Lo que pasa es que estoy como muy intoxicado de donde vengo. Yo soy venezolano, digamos, me fui de Venezuela cuando tenía 38 años. Y en Venezuela la discusión de políticas públicas se perdió en banderas, o sea, en cuál es tu modelo de desarrollo y cuál es el mío. Yo no sé si tenía un modelo de desarrollo yo estaba de acuerdo con algunas cosas que eran de un lado y de otro, pero entonces cuando la cosa se polarizó, tú estás obligado a comprar como el paquete completo de cosas y tú dices, bueno, no necesariamente, pero yo creo que tiene que haber en muchos de nuestros países, como dije antes, la promoción de un nuevo acuerdo social. Me parece que lo que está pasando en Chile se le parece a la negociación de un nuevo acuerdo social. Me parece sano si la constitución que se propuso finalmente en septiembre es rechazada. Me parece que es interesantísimo que el país entero haya dicho tenemos que discutir esto de nuevo, pero esta no nos gustó, entonces seguimos. Son procesos traumáticos, pero hacen falta. Yo creo que tiene que haber un espacio, digamos, tiene que haber un espacio para la iniciativa privada. Yo creo en eso. Yo creo que no todas las actividades económicas son igualmente probables en todos los sitios. Entonces yo creo en la política industrial. O sea, sí, digamos, esencialmente toda esta hora que estaba hablando apunta a que hay cosas que son más probables que pasen en unos lugares que en otros. Y me parece mucho más efectivo y es lo que tratamos de hacer cuando trabajamos con países, un poco es preguntarnos qué cosas no tienes, que dadas las que tienes sería relativamente fácil hacer, y luego esas cosas que tienen tanto potencial, ¿por qué no se han dado? Y empezar a pensar la política a partir de ahí. Entonces es una concepción minimalista de la política y me confieso en ese sentido, no tengo como un gran modelo de desarrollo. Me parece que hay un enorme espacio para la iniciativa privada, me parece que América Latina en su conjunto se beneficiaría muchísimo y África también de una política de inmigración mucho más abierta. Me parece que va a haber una oportunidad de que estas cosas pasen porque hay una revolución de energía ocurriendo y por ahora, no sé si se va a materializar, pero los países que tienen, por ejemplo, las dotaciones más importantes de hidrógeno verde son países pobres o en desarrollo. Y entonces esos países, digamos, un país como Namibia, no tiene sentido que uno se pregunte cuántas emisiones de carbono va a hacer Namibia y que lo reduzca, porque son 2,5 millones de habitantes. Pero Namibia pudiera ayudar al mundo a reducir sus emisiones de carbono si desarrolla hidrógeno verde y las industrias que son intensivas en energía se consiguen reubicar. Entonces, yo tengo una concepción de dónde estamos. Soy una persona incrementalista por definición, entonces no quiero cambiar el universo, quiero dar el próximo paso correcto. Entonces yo, digamos, cuando llego a trabajar en un lugar, lo primero que pienso es cuál es el status quo y trato de entenderlo bien y cómo se llegó aquí. Y lo segundo que pienso es cuál es el próximo paso en la dirección correcta, digamos, si este país lo que quiere es generar una aceleración de crecimiento. Una aceleración de crecimiento yo creo que se puede generar, digamos, con investigación y voluntad y capital político se puede generar. Crecimiento sostenido me parece más complicado, esto está bien documentado ya, pero sin la aceleración, digamos, ni tienes el capital político ni tienes el envión inicial necesario. Entonces yo creo en la iniciativa privada, creo que también hay ciertas cosas mínimas que el gobierno debe garantizar. Uh, no sé si esas incluyen el ingreso mínimo, por cierto, para no evadir la pregunta anterior. Y yo la verdad que cada vez que llego a un lugar a trabajar, eso que tú llamas el modelo de desarrollo, yo me pregunto cuál es el modelo de desarrollo de este lugar. Y entiendo que hay un espacio para que se dé una discusión más agregada y que esa discusión más agregada tiene valor. Yo no sé si yo sé tanto, digamos, como para eso, o no sé si hay algo que le valga a todos, ¿no? Hay muchas cosas que funcionaron en el sureste asiático, como dijiste tú, y luego América Latina las trató de copiar y les dio una reputación terrible. Por ejemplo, la política industrial durante muchos años no se pudo hablar de política industrial porque sabemos para lo que se utilizó la política industrial en nuestros países y terminó con estructuras de producción fuertemente monopolizadas, con unas élites pequeñas en cada país defendiéndose y una estructura fuertemente ineficiente y comprando nacional a un precio más alto, o sea, no salió mal.
pero creo en el valor de la política industrial. Entonces hay que buscar una manera de rekindle it, pero no sé si hay un modelo de desarrollo para todos. Y creo que de repente la respuesta es la misma para ingreso medio, porque fíjate, ingreso medio, la pregunta que hacía Martín sobre ingreso medio, la trampa del ingreso medio es esta teoría de que los países caen en una suerte de ingreso medio. Es fácil pasar de cierto nivel de ingreso mínimo a cierto límite y luego hay como una especie de estancamiento que ocurre de acuerdo con las cosas que se han escrito y la evidencia empírica entre 2.000 y 12.000 dólares por habitante. A precios constantes, vete a saber si son 2015, 2013, pero digamos, la noción es que hay como una suerte de trampa que hace que los países no converjan. Y de nuevo, esa es una pregunta que es que no sé si sé tanto, ¿sabes? Que esa es una pregunta que yo me la he hecho a nivel de país y nunca he trabajado en un país donde yo diga, wow, cayó en la trampa el impreso medio y ahora no veo cómo salir. Porque en todos los países donde trabajo veo oportunidades de cosas que se pueden hacer para que las industrias que son más probables en ese lugar tengan una probabilidad mayor de aparecer. Y entonces cuando hagas todo lo que puedes hacer y no salgas de la trampa, entonces yo te voy a decir, sabes, ya he trabajado en 50 países y hay un nivel más allá del cual no se puede pasar. No creo que eso exista. Creo que si existe es porque hay cierta trampa asociada a los niveles de ingreso y las políticas que los países toman en esos niveles de ingreso. Pero de nuevo, es una pregunta académica y práctica interesante que yo no sé lo suficiente como para responder. Yo trato de asomarme a esa respuesta. He trabajado como en 12 países y nunca he visto un país donde yo haya visto que han hecho todo lo que pueden hacer y sigan estando atrapados en este nivel de trampa del ingreso medio. Es la mejor respuesta que te puedo dar, Martín, no es muy buena. No, es muy interesante. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, estamos con la hora cumplida, pero tenemos una pregunta más. Le damos para adelante, Miguel, con una más. Sí. Le paso entonces a Ramiro la palabra. Hola, buenas noches. Noto como que se toca al tema del capital político con mucha sutileza y en América Latina lo veo muy, muy generalizado y principalmente en mi país, acá en Argentina, la falta de liderazgo que hay en este país, porque cambia de color político, porque hay una oposición tanto de un lado como del otro, y lo mismo para cuando rotan el poder político entre un bloque y el otro, oposiciones poco fuertes, se saca el foco de las discusiones, y creo que el capital político es una variable muy importante en el tema de plantear un sendero de desarrollo. Creo que América Latina ha sufrido un deterioro de líderes, de liderazgo, que podríamos estar de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con ninguno de todos los líderes que hubo desde la dictadura para acá en Argentina, pero noto como que hay una falta de liderazgo y lo veo a nivel mundial inclusive también esa falta de liderazgo. Creo que quedan pocos líderes a nivel mundial porque Merkel se levantó de la mesa, porque el único que queda dando vueltas en Europa es Putin. ¿Se puede mesurar esto? ¿Se puede considerar y medirlo dentro de un modelo de crecimiento? Sí, Ramiro, gracias por la pregunta. Fíjate, lo que pasa es que cuando haces esa pregunta, lo primero que se me ocurre es qué definimos como liderazgo, ¿no? Y entonces te doy la mía y lo pensamos desde la mía, porque digamos es la que tengo. Pero para mí un líder es una persona que ayuda a un grupo, y ese grupo puede ser un grupo de trabajo, puede ser un país, a hacer algo que le va a costar, hacer algo que en el corto plazo no lo va a dejar en un lugar mejor, hacer algo que no quiere hacer. Sobre la Pasa que, base de perdón que que te interrumpa, Miguel, sí, pero para clarificarlo, ponele, acá en Argentina renunció el ministro de Economía hace muy poco, asumió otra ministra de Economía, que era del agrado de la vicepresidenta, porque hay una interna política en el gobierno hoy, y la ministra de Economía va a hacer exactamente lo mismo que iba a hacer el ministro anterior, y asumiese quien asumiese, iba a terminar haciendo lo mismo. Yo lo que veo que en Argentina hay es una falta de apoyo político y una falta de liderazgo para venir y decir, loco, es por acá. ¿Me explico? A eso voy. sí, no, yo no creo que sea en Argentina, digamos. No sé qué Claro, están yo creo que se pensando hacer extrapola con la... a un montón de países, pero como que acá en Argentina, yo te hablo desde de mi país, por ejemplo, pero veo que pasa en América Latina y en general en el mundo.
Sí, a ver, lo que pasa es que esto que yo estaba definiendo antes, a ver, liderazgo es alguien que ayuda a un grupo a hacer algo que no quiere hacer porque eso lo va a llevar a un lugar mejor. Digamos, eso es exactamente la definición. Es una cosa que es muy difícil de hacer y muy difícil de conseguir. Tú te quejas mucho de Argentina, pero por ejemplo, yo participé en la elección presidencial de Venezuela en el año 2012, Enrique Capriles Radowski contra Chávez, y un venezolano promedio al llegar a esa elección consumía 64% más que hace 10 años en volumen. Entonces, mi teoría, que es que nos han engañado y esto se nos va a venir abajo en un momento dado, políticamente era totalmente inaceptable. Pero luego Venezuela se vino abajo, digamos, todo lo que ya sabíamos que iba a pasar, pasó. Y después de que Venezuela se vino abajo, uno todavía consigue, hay una enorme dificultad en conseguir un líder en Venezuela que salga a decir lo que Chávez nos prometió era un imposible, del gobierno y de la oposición. No hay nadie en la oposición dispuesto a levantarse y decir, o no lo he encontrado yo, lo que nos prometieron era un imposible. Entonces nos tenemos que imaginar una cosa totalmente distinta. Pero vemos, eso ya después de que las cosas pasaron, ya no, tú me estás hablando de una situación ex ante. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que no, digamos, no es un tema solo de la Argentina, el capital político es muy importante. Digamos, nosotros cuando nos llaman a trabajar en un lugar, como lo que hacemos es investigación y esas cosas tardan tiempo, y tarda tiempo en que uno agarre una idea de qué es lo que está pasando en este lugar, tarda tiempo de que lo que crees que está pasando lo traduzcas en evidencia y luego en política y luego lo implementes. La primera pregunta que uno se hace es, primero, ¿cuánto le queda a este gobierno? Primero. Y segundo, ¿qué tanto capital político tiene este gobierno y qué tanta disposición tiene a implementar una agenda como la que probablemente haya que implementar en este lugar, dado nuestra sensación inicial? Y digamos, si quieres que te sea sincero, no, he identificado gobiernos en donde hay 3 o 4 tipos que decidieron que las cosas iban a cambiar y se las tiraron ellos 3 o 4 al hombro, o 5 o 6. Nunca el gobierno lo hace en conjunto, no hay nadie, eso no existe en ninguna parte del mundo, un gobierno que diga, no, ahora vamos a hacer lo que hay que hacer todos en conjunto y eso va a ser difícil, but we're gonna get there. No existe esto. Yo lo que he visto es que hay grupos pequeños de gente organizada con convicciones muy fuertes que porque el presidente les da la oportunidad o porque el sistema político les da la oportunidad, tienen en un momento dado el poder político de implementar una agenda de reformas, 4 o 5, y se apoyan entre ellos. Y esa es la gente con la que trabajamos nosotros. No sé si he trabajado en un sitio donde haya visto más de 4 o 5 personas dentro de un gabinete que depende del país en el que trabajes, puede ser de 20 o de 30. Entonces, con esto lo que te quiero decir es las cosas las suelen cambiar un grupo de tipos organizados con convicción y que tienen la suerte de que en un momento dado o el presidente o el que tiene la autoridad política les da la oportunidad o porque se dio una coyuntura en la que llegaron al poder. Y esos momentos hay que aprovecharlos, pero son raros. Entonces, sí, estás frustrado tú con Argentina, imagínate yo con Venezuela. Y voy a sitios donde me frustra también que hay reformas evidentes que no se hacen, porque, bueno, porque hay falta de voluntad política. Como yo decía al comienzo del programa, algunas reformas porque afectan a la gente y otra porque afectan a los que financian las campañas. Y eso pasa en todas partes. Pero sí me he topado con 4 o 5 tipos que llegaron a la administración pública con la decisión de cambiar un país y lo han cambiado. Bueno, Muchas gracias. Ramiro, Martín, Lucas, Inés, gracias por las preguntas. Miguel, te vuelvo a agradecer por participar en este espacio. La verdad es que es un placer hablar, dialogar con vos, escucharte. Me quedaron preguntas por hacer, pero bueno, posiblemente podemos hacer alguno en otro momento. Y obviamente que, bueno, sin lugar a dudas, Venezuela es un capítulo que quedaría para una charla en sí y escuchar tu mirada y tu experiencia en carne propia es súper interesante. Así que, bueno. Muchas gracias, Miguel, por estar, por participar. Gracias a ti. Yo creo que lo paramos ahora y hacemos otro. Por ahí entre la audiencia está Carlos Sicilia, que es un buen amigo mío venezolano, que me enseñó en una época en que a mí se me ocurrió que podía hacer stand-up comedy, que la característica esencial de un stand-up comedy exitoso es que cuando termine la gente diga, no puede ser que esto ya terminó, no puede ser, es que se me pasó volando. Y eso, opuesto al tipo que cuenta un cuento y es divertido, y después otro, y 2 horas después está ahí hablando y quedan 2 o 3 personas. Entonces, te agradezco a ti muchísimo la invitación, le agradezco a toda la gente que pasan ahora de 40 y que se conectó, y seguro que hay otros temas, porque a mí también se me vienen a la mente, los tocamos en otro lado, pero la cerramos en buen nivel.
Buenísimo, Miguel. Muchas gracias. Cierro con bueno, también, por supuesto, extenderte la invitación a cuando quieras publicar en nuestro medio. Nuestro medio tiene como principal plataforma lo que es el blog, en donde publican distintos autores, y por supuesto que expandirnos, si bien hemos tenido gente de otras latitudes, expandirnos dentro de Latinoamérica también es interesante, y poner una perspectiva regional a lo que es el desarrollo. Y bueno, para los que aguantaron hasta el final, también les repito el adelanto que di al principio, que es que vamos a estar sacando estos spaces en formato de podcast para Spotify y para YouTube. Así que bueno, finalmente cerramos, y Miguel, muchísimas gracias por sumarte, y a todos los que preguntaron y y participaron hasta el final. Un saludo grande, muchas gracias. Gracias. Conversaciones en Twitter Spaces es el podcast de Abro Hilo. Si tenés alguna sugerencia, visita nuestras redes en abrohilo.arg o visita nuestra web en www.abrohilo.com.